Bueno, muchas gracias, Nacho. Felicitaciones por la iniciativa y, bueno, gracias por la atención. En realidad no sé bien de qué tengo que hablar. ¿Cuántos minutos tengo primero? Digamos 25, ¿te parece bien? 25, perfecto. ¿Hay algo? A los 20 hagan así. Bien. Y el segundo tema. ¿Tenés el clicker? ¿Acá? No tengo nada para proyectar. Perfecto. Entonces te van a avisar acá. Bueno, no, y lo otro que quiero saber es si querés que hable de la historia de INECO, cómo creamos ese ecosistema, o querés que hable del futuro del cerebro, o de las dos cosas. Yo diría de las dos cosas, de la intersección de las dos cosas. Contame, ¿qué es lo que estás haciendo? Para mí lo más interesante es, si se puede, sobre la intersección de lo que estás haciendo para digamos, en INECO, que tiene que ver con el futuro, digamos, de la investigación en este campo. Bueno, pero también cómo lo ves, qué otras cosas ves afuera y que ves como interesantes. Bueno, les cuento un poco cómo nace INECO y después vamos al tema que también me pidió Nacho, que es hablar del futuro del cerebro, que es mi próximo libro que sale en 20 días. Así que ahí podríamos dar un seminario, pero vamos a tener que hacer todo en 20 minutos. Yo soy neurólogo, soy científico. A los 17 años llegué a Buenos Aires en un tren, a 11, y no conocía a nadie. No sabía inglés y mi única arma fue la educación. O sea, todo lo que van a escuchar ahora fue producto de la educación pública. Me recibo de médico. En el medio de mi carrera hago investigación de neuroanatomía con el profesor Masiti en la UBA. Publico un par de papers como estudiante de medicina. Y sale la posibilidad de hacer la residencia en el exterior, pero también se inauguraba FLENI y fui parte de la primera camada de residentes de FLENI. Termino la residencia, me voy a Estados Unidos. Llego sin inglés casi, porque cuando estudiaba acá no atendía. Así que, primer dato que les doy, el cerebro solo aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Yo llegué a Estados Unidos y tenía que trabajar en inglés. Y aprendí en 6 meses. A los 2 años tuve reconocimientos, ganó el premio al investigador joven. O sea que aprendí inglés, cosa que no había hecho años antes porque estaba con necesidad. Tenía una inspiración, una motivación. El cerebro solo aprende, o básicamente aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Había gastado, no sé qué había en esa época, cassettes, pero había estudiado 10 años inglés, no había aprendido nada. En 6 meses, cuando tuve una motivación, pude manejarme. Me fui a Inglaterra, después de varios años en Estados Unidos, fui a Inglaterra y en todos estos años estudié en Boston, en Iowa y en Cambridge. Y estudié varios temas, ya como neurólogo. Neuroimágenes funcionales, recién nacían las neuroimágenes funcionales, que son técnicas que permiten ver la actividad cerebral, cuando pensamos, imaginamos, hacemos cálculos matemáticos. Y nacía en esa época, cuando yo estaba en Estados Unidos. Luego hice psiquiatría. Como neurólogo hice neuropsiquiatría en Iowa y después me fui a Cambridge, en Inglaterra, a hacer neurociencias cognitivas. En el 2001 regreso a la Argentina, vuelvo a FLENI, mi casa, donde había hecho la residencia, como jefe de neurología cognitiva. Pero yo, que es atender pacientes con memoria, con problemas de memoria y demás, pero yo en realidad lo que quería hacer en mi país era hacer lo que vi afuera, no inventé nada, que era neurociencias cognitivas humanas. ¿Qué es la neurociencia cognitiva humana? Es el estudio con el método científico de los procesos cerebrales, como decidir, cómo decidimos los seres humanos, de la memoria, cómo memorizamos los seres humanos, qué es la conciencia humana, cómo percibimos el mundo. El mundo no es como lo vemos, nosotros filtramos la realidad. Percepción, memoria, toma de decisiones, conciencia, emoción, somos seres emocionales, con el método científico. Esto es el área que yo quería desarrollar en la Argentina. Obviamente FLENI fue un lugar extraordinario, porque veía pacientes, tenía ciertos recursos, pero faltaba gente. Porque en esta área la Argentina no tenía un gran desarrollo. En la Argentina había una historia muy buena en psiquiatría. De hecho, hay una tradición psiquiátrica muy buena en Argentina, que veía pacientes con depresión, esquizofrenia, autismo, etc. Una gran tradición de neurología. De hecho, FLENI era una referencia en eso. El otro, hospitales públicos, privados, había una gran tradición neurológica.
y estaba desarrollado y está desarrollado el psicoanálisis, pero no había una historia de neurociencias cognitivas, del estudio científico de la mente humana. Y lo primero que hice fue agarrar gente más inteligente que yo, que sabía inglés fluentemente, pibes jóvenes que sabían inglés, porque para mí era un desafío, y no podía tener gente que tenga 10 años en aprender un idioma, y que sea brillante, pero eran matemáticos, físicos, biólogos. Un biólogo, Tristan Beckstein, hoy profesor en Cambridge. Otro psicólogo, y ahora neurólogo, Ezequiel Gleiches, profesor en South Carolina. Todos pibes que hoy vuelan, y algunos dirigen gran parte de INECO, como Teresa Torralba, María Roca. Pero esos chicos, en el 2002, eran matemáticos, biólogos, psicólogos, que no tenían ni idea del cerebro, pero que eran brillantes y que sabían inglés. ¿Y por qué es importante? Porque los puse en contacto con mis amigos en el circuito internacional y le dije a Tristán, vos, Tristán, estudiá conciencia. Y lo puse en contacto con Adrian Owen, hoy en Ontario, Canadá, uno de los líderes mundiales en conciencia. Teresa, vos estudiás toma de decisiones, decision making, y te puse en contacto con Ansua Becara, que es un investigador en California. Vos, María, estudiás emoción, y inteligencia. Lo puse en contacto con John Duncan en Cambridge. Entonces, empezamos a formar una masa crítica de gente que en la Argentina entendiera los procesos cognitivos humanos. Clave. Otro dato que les quiero decir para que se lleven a la casa. Para hacer algo interesante no hay que invertir tanto en en lo material, sino en gente brillante. Esto lo aprendí cuando fui de Estados Unidos a Cambridge. Mi tutor en la primera semana me llevó a recorrer la universidad. Y a mí me sorprendió, porque yo venía de Estados Unidos, de todo era grande, por cada ego había un edificio, un resonador, y en Cambridge era todo más chiquito, más medieval. Y me sorprendió el lugar de física donde estuvo Newton, y ahora está Stephen Hopkins, que tiene un problema neurológico. Y digo, ¿cómo este lugar, que era una casa vieja, cambió la física del mundo y sigue liderando la física del mundo? Y mi profesor me dijo, ¿sabés qué se necesita para un lugar bueno de física? No, 4 paredes y gente brillante adentro. Este es otro concepto clave que me sirvió para después desarrollar INECO con mucha gente. Tengo la suerte de contar esta historia, pero acá hay mucha gente involucrada. Con los años se armó una masa crítica de jóvenes con doctorados desde acá, en inteligencia, en toma de decisiones, en emoción, en memoria humana, en conciencia, etcétera, etcétera, en colaboración con los mejores centros del mundo, de Europa y Estados Unidos. A los europeos y americanos les servía tener un grupo de locos en Argentina que hacían buena investigación, gratis para ellos, y a nosotros nos servía porque nos formaba y formaba a los jóvenes. Después de unos años, en el 2005, tenía ganas, estaba cómodo en Flenny, pero tenía ganas de hacer lo que fue el Instituto de Itela, no la Universidad de Itela, que también es increíble, pero lo que fue, quizás algunos lo conocen o no, el Instituto de Itela en arte, un instituto de vanguardia que pasó hace décadas en Argentina, donde se reunían artistas de vanguardia en una casa del centro de Buenos Aires. Yo quería hacer algo con neurociencias cognitivas porque, recordando lo que me dijo mi profesor en Cambridge, lo importante de un lugar es 4 paredes, pero la gente brillante adentro. La gente brillante no era yo, sino los chicos jóvenes que se habían formado, lo teníamos. Y yo quería salir de un ámbito de sanatorio o clínica y hacer un lugar de neurociencia, donde biólogos, matemáticos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, estadísticos, educadores, economistas, trabajen juntos para entender la mente humana, porque todo lo hacemos con el cerebro. Y el estudio del cerebro va a impactar en la educación, porque educamos con el cerebro y aprendemos con el cerebro, va a impactar en la economía, porque tomamos decisiones con el cerebro, va a impactar en la ley, porque los testigos memorizan con el cerebro y los jueces deciden con el cerebro, va a impactar en todo lo que hacemos, en las políticas públicas. Hoy las políticas públicas se basan, las políticas públicas modernas, y va a ser la evolución de las políticas públicas, en entender cómo en la realidad la gente actúa y se comporta, para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas. Yo quería hacer un centro cognitivo, pero faltaba financiarlos. Mi hermano, que llegó conmigo en el tren y hizo abogacía, tenía unos mangos más que yo en toda esta historia, mientras yo viajé por el mundo y demás, dice, ¿qué necesitas? 4 paredes. Invirtió en 4 paredes y llamé a todos los médicos que andaban sueltos por Buenos Aires, en neurología y psiquiatría, y que tenían un gran recorrido académico, pero estaban aislados en su consultorio y trabajando.
fundamos INECO, le dije, ven, vamos a hacer una casa donde estemos con biólogos, matemáticos, estudiando el cerebro, todo bárbaro. Hacemos ateneos semanales como Europa o Estados Unidos, en un área que no se conocía en la Argentina, que no estaba desarrollada. De hecho, yo fui al CONICET, en la época que estaba en Fleri, y le digo, apoyen esta área, y me dijeron, es bárbara esta área, pero no tenemos trayectoria ni historia para apoyar esta área. Hoy, por suerte, sí. Por eso Nacho me pidió que hable de la articulación público-privada. INECO fue una política de Estado de instalar las neurociencias cognitivas en la Argentina, que nació del sector privado, con esta historia que les estoy contando, pero luego un matrimonio con el sector público. Hoy hay un instituto CONICET, Favaloro, INECO, de neurociencias cognitivas. No depende de la articulación privada. Pero sigo con la historia. Los médicos tuvieron que donar parte de su ingreso para mantener a los investigadores porque no había fondos en la Argentina. El CONICET no tenía fondos en esta área. La historia del CONICET venía más por apoyar otras áreas del conocimiento y de la ciencia, y como el psicoanálisis y otros paradigmas eran fuertes en la Argentina, no había presupuesto ni desarrollo de esta área. Entonces lo tuvimos que financiar nosotros, unos locos, porque financiábamos investigación básica. La investigación básica no es la que tiene una aplicación inmediata. La investigación básica es la que está movida por la curiosidad de los científicos. Pero es la clave de los países desarrollados, porque cuando la investigación básica puede aplicarse, cambia la vida de todos. No sería posible el GPS sin investigación básica, Internet sin investigación básica, los celulares, la sobrevida de más de 100 años. Un chico que nace en Londres en los próximos años va a vivir 100 años. Todo eso es por investigación básica, como decía Husserl. No hay investigación aplicada sin investigación básica para aplicar. Así que INECO se creó en un ecosistema multidisciplinario donde nadie tenía jerarquía, y empezamos a publicar en los mejores journals científicos del mundo, Brain, Nature Neuroscience, Lancet Neurology, desde Argentina. Tuvimos un apoyo internacional tremendo, luego nos llama Favaloro, que el sueño de René era hacer neurociencias ahí, y hoy se generó un ecosistema muy importante en donde hicimos el primer instituto CONICET, Ministerio de Ciencia, Favaloro. Hoy hay en varios laboratorios que tenemos en Buenos Aires, jóvenes brillantes de todas las áreas estudiando la mente, y Argentina es un jugador internacional importante. También hay otros laboratorios que se desarrollaron en la UBA, después en Exactas, en Ditela, en Fleni. Se generó esto. Pero en el mismo tiempo que teníamos que financiar y crear el sistema, teníamos que educar a la sociedad, porque la sociedad en la Argentina entendía que la mente era psicoanálisis, que no era neurociencias cognitivas. Y ahí tuvimos un trabajo enorme en educar a la sociedad de la investigación en neurociencias cognitivas. Al mismo tiempo de hacer viable esto, de pagar las investigaciones, pagar los chicos que investigaban, publicar en las mejores revistas del mundo, tuvimos un rol social de educar a la sociedad que si uno tiene ansiedad es un problema del circuito del miedo, no es de cómo nos miró la madre en nuestra infancia. En la Argentina la sociedad no estaba educada en ese aspecto. O sea, tuvimos un gran compromiso social, dando charlas a la comunidad, escribiendo libros, yendo a los medios. No teníamos vergüenza de ir a los medios para explicar esto, porque la sociedad se beneficiaba. Hoy, por suerte, los libros más vendidos son de este tema. Los argentinos están interesados con las neurociencias. Y está bien que así sea. ¿Cuántos minutos tengo más? 10. ¿10 minutos más? Calculo que sí. Ahora entro en la segunda parte, me pidió Nacho. Sí. Tenía pensado explicarles más historia de INECO y demás, pero bueno, quiero explicar en el futuro del cerebro y por qué la neurociencia es importante y por qué la Argentina tiene que apostar a esta área. Hace unos años, Obama, el presidente de Estados Unidos, nos guste o no, la principal potencia del mundo, pueden verlo en YouTube, pongan Brain Initiative o Iniciativa del Cerebro. Obama decía, Estados Unidos va a tener como prioridad el estudio de la mente humana. Y puso muchísima plata para investigar la mente humana. Europa tiene proyectos masivos, millonarios, para estudiar la mente humana, lo mismo que China o Japón. Hoy la neurociencia es política de Estado de la ciencia de las principales potencias del mundo, entender nuestro cerebro. Y en la Argentina nació las neurociencias cognitivas, no la neurología, no el psicoanálisis, no la psiquiatría, que tienen grandes trayectorias, sino el estudio científico de la mente, nació con un impulso de unos locos. Debería haber nacido de las universidades o del Estado, pero nació de unos locos que por suerte hoy las universidades y el Estado lo tomó y hay un matrimonio público-privado. Y pone a la Argentina para competir en esta área
que es la prioridad de la ciencia en las mayores potencias del mundo. Ahora, ¿por qué es la prioridad? Como les dije antes, el estudio del cerebro va a impactar en todo lo que hacemos. Va a impactar en la educación e impacta en la educación porque enseñamos con el cerebro y nos aprendemos con el cerebro. Y es lógico que el estudio de la mente o del cerebro va a impactar en la educación, en la ley, en la filosofía, en la economía, en las políticas públicas, en la calidad de vida. Hoy sabemos desde la neurociencia ciertas cosas que nos dan bienestar. Incluso ahora en Inglaterra este año se desarrolló el Ministerio de la Soledad. Ustedes dicen, bueno, a primera vista se ríen, pero es fundamental, porque hoy sabemos del estudio del cerebro humano, no del cerebro por ahí de otras especies, sino del humano, que nosotros somos seres sociales, necesitamos estar conectados. Cuando tenemos sed, hay una respuesta del cuerpo y nos hace ir a buscar líquidos. Cuando tenemos hambre, hay una respuesta corporal que nos hace buscar algo para comer. Cuando tenemos dolor, hay una respuesta que nos lleva a cuidar el tejido dañado. Cuando estamos solos, también hay una respuesta corporal. Pero no es tan fácil sentirse acompañado, porque Facebook, Twitter nos deprimen aún más muchas veces. No es lo mismo tener cara a cara. Cuando yo veo la cara de alguien o esta charla por Skype, no sería lo mismo. Cuando yo veo una cara, nos apreciemos o no, hay descarga de mensajeros químicos, de placer, de bienestar. Y hoy sabemos que la gente sola, que se siente sola en forma crónica, se muere antes. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y la obesidad. O sea, fíjense cómo una política pública es no solo hacer edificios y rutas, sino estar conectados. Como esto, hay muchos proyectos hoy en las políticas públicas basados en las neurociencias. Y también la sociedad va a tener que conocer todo esto que está pasando en las neurociencias, y por suerte en Argentina hoy hay muchos laboratorios, no solo el nuestro, de prestigio internacional. La sociedad argentina va a tener que conocer, porque nosotros, ustedes, aunque no sean neurocientíficos, aunque lo único que tengan relación con el cerebro es esta charla de media hora o menos, ustedes van a tener que decidir lo que está pasando en los laboratorios ahora. Porque el avance de la neurociencia, si bien sirve para ayudar a millones de personas con problemas neurológicos, psiquiátricos, adultos y niños, si bien los avances en la ciencia del cerebro ayudan a millones de personas a vivir mejor en neurología y psiquiatría, los avances en el estudio de la mente también generan dilemas éticos y morales que ustedes, aunque no sean neurocientíficos, lo van a tener que discutir. La sociedad va a tener que discutir. Por ejemplo, lo que esbozó Nacho. Hoy, si una persona tiene cuadriplegia, no puede mover los 4 miembros por una lesión en el tronco cerebral, pero cognitivamente está intacto, se le pueden poner electrodos, una grilla de electrodos en la corteza cerebral. La persona está inmovilizada, pero por un accidente en el tronco cerebral, pero cognitivamente está intacto, puede hablar, puede pensar, puede planificar. Se le pone una grilla de electrodos en la corteza cerebral, la persona piensa, por ejemplo, la persona está inmovilizada, pero piensa, está en una silla de ruedas, piensa, quiero agarrar la botella. Los electrodos detectan la actividad eléctrica que ese pensamiento genera, lo decodifican con un software específico que activa un brazo robótico que hace, este es el brazo robótico, que se agarre la botella de agua y tome agua. Esto pasa hoy. Y ustedes aplauden la neurociencia, porque gracias a entender cómo se activan los circuitos neuronales, cómo se decodifican, una persona inmovilizada, si fuera su familiar o su amigo, podría, después de una década quizás, pensar y que un brazo robótico actúe acorde a su pensamiento o con la fuerza de su pensamiento. Pero ¿qué pasa si esta tecnología la usamos para hackear las mentes de los enemigos en el futuro? Técnicamente, teóricamente no pasa hoy, pero es posible. Y hay un problema, un dilema ético y moral. La tecnología o la neurociencia de avanzada que se usa para ayudar a enfermos puede ser utilizada para otros fines. Esto no lo podemos decidir nosotros, y hablo cuando digo nosotros, miles de científicos o neurocientíficos alrededor del mundo, sino la sociedad. Por eso la sociedad va a tener que conocer cada vez más sobre neurociencia. De hecho, hay una área del conocimiento ahora llamada neuroética. Los dilemas morales y éticos
que surgen a partir del avance del estudio del cerebro. Hoy se pueden mandar ciertos pensamientos por Wi-Fi. Por ejemplo, si él está en Uruguay, en Montevideo, y ella está en París, y él tiene un casquito con electrodos, está jugando a un jueguito con video game, y tiene que pensar cuándo tirar la bomba. Sí, bueno, ahora, cuando dice ahora, los electrodos registran ese pensamiento, sí, pensamiento por Wi-Fi, viaja hasta París, de Montevideo, ella está sentada en París con un aparato que se llama estimulación magnética transcraniana, y gracias al pensamiento de él, que viaja por Wi-Fi, se activa el aparato y ella mueve la mano y aprieta la tecla para lanzar la bomba que pensó él en Montevideo. Esto pasa hoy. Se pueden transmitir pensamientos por Wi-Fi. Hoy, si yo miro la cara de él, nosotros básicamente lo que hicimos... ¿2 minutos más tengo? Básicamente lo que hicimos como especie fue sobrevivir. Y lo seguimos haciendo. Es detectar el peligro, huir del peligro y buscar el placer. La mejor detección del peligro es la cara, ver una cara. Cuando uno ve una cara, inconscientemente ya sabemos si es una posible pareja, un enemigo, un adversario, alguien que compite con nosotros. Todo eso lo procesamos inconscientemente, en menos de 120 milisegundos. Nosotros hicimos un experimento en Chile con mapuches chilenos y chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en la cabeza de ambos grupos étnicos y les mostrábamos fotos de ambos grupos étnicos. Un mapuche, cuando veía la cara de un chileno no mapuche, en menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo, antes que la persona sea consciente, antes que el mapuche sea consciente, su cerebro registraba si la persona pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía a su etnia, si era un chileno no mapuche, con algo negativo. Y lo asociaba con odio y guerra, por ejemplo. Todo esto antes de ser consciente. Así que esta charla, ¿les gustó o no les gustó? Por cómo entré allá a mi primera imagen. Igual la voy a terminar, Nachito, pero ya está decidido. Nosotros generalmente decidimos antes que seamos conscientes en la mayor parte de las decisiones. Entonces nuestro cerebro trabaja en red, pero como las caras son importantes, tiene un área, un circuito dedicado a las caras. Pues las caras es muy importante, reconocer las caras. Nosotros básicamente lo que hacemos es sobrevivir. Y reconocer caras es clave. Tenemos un circuito bastante definido para reconocer caras. Si yo miro la cara de él y tengo electrodos en mi cerebro que registran este circuito específico que reconoce caras, y miro la cara de él y se activa de una manera, y registro con electrodos esos cambios en el cerebro, y miro la cara de ella, son dos caras, es el mismo circuito, pero son diferentes, se van a activar de manera diferente. El mismo circuito se activa de manera diferente. Los electrodos graban o registran la actividad de ese circuito cuando vi la cara de él y la cara de ella. El mismo circuito, pero con diferente actividad, pues son dos rasgos faciales diferentes. Lo guardo como si fuera un electrocardiograma o un electroencefalograma y se lo mando a un investigador que estudia esto en Estados Unidos por email. Los registros cerebrales cuando vi la cara de él y la cara de ella. El colega que trabaja en Estados Unidos en este tema abre el mail, abre el adjunto y puede reconstruir, sin haberlo nunca visto a él, ni haberlo visto a ella, reconstruir la cara de él y la cara de ella por el registro electroencefalográfico que yo le mandé. Esto pasa hoy. También se están explorando sueños. Uno solamente sueña, o recuerda lo que sueña cuando soñaba, ni bien se despierta, antes de despertarse. O sea, el sueño que uno recuerda es que pasó antes, ni bien se despertaba. Pero ahora se están haciendo experimentos para ver qué persona soñó, con qué imagen soñó. Así que se acaba la infidelidad. Esto tiene implicancias éticas y morales que la sociedad va a tener que discutir. 25 minutos contando la historia de INECO, de las neurociencias cognitivas en la Argentina y el futuro del cerebro. No me quedaría más, pero quiero respetar a los otros. ¿Preguntas y respuestas? ¿Hay preguntas y respuestas? Bueno, buenísimo. Gracias. Bien. Cerramos las sillas, unos minutos. A ver, algunas preguntas. Muchas gracias. No, por favor, Nacho. Ahí hay 2 preguntas. ¿Ah?
Bueno, una de las cosas que me había dicho Nacho es mostrar que en la Argentina ocurren cosas más allá de toda esta historia. Y nosotros, una de las líneas de investigación que tenemos, en las cuales te diría que estamos en el circuito internacional, es decision making, toma de decisiones. Fuimos los primeros que demostramos las áreas cerebrales para la toma de decisión normal. Otra cosa que hacemos en nuestro laboratorio es estudiar pacientes con estado vegetativo, que la gente, enfermera, médico o familia va y no pueden responder, y nosotros estamos investigando con otros grupos en el mundo, esto lo hace Tristan Beckstein, si hay actividad cognitiva. También Agustín Ibáñez estudia el cerebro social. O sea, esta pregunta primero te la respondo diciendo que estamos estudiando toma de decisiones, es uno de los temas, y me sumo a lo que pedía Nacho de demostrar que en la Argentina hay varias líneas de investigación compitiendo en el buen sentido, la ciencia es competencia también, con los principales laboratorios del mundo. Y le quería contar cómo surgió esto, porque en Estados Unidos o en Europa el sistema ya está hecho. Uno va a la oficina, investiga, y acá, además de ir a la oficina, hay que financiar, hay que crear el sistema, apoyar el sistema. Pero tenemos una muy buena creatividad, por suerte. Yendo a tu pregunta, nosotros tomamos decisiones permanentemente. Yo ahora estoy viendo que Nacho no se enoje que me voy a extender en esta pregunta. Viendo la cara de ustedes que no están aburriéndose, tratando de contestar tu pregunta. La vida es decidir. ¿Estamos de acuerdo? No es que decidimos cuando yo acepté la invitación. Eso fue una decisión. Pero nosotros vivimos decidiendo y no tenemos tiempo de racionalizar cada decisión. Porque hay que entenderlo en términos evolutivos. Nuestros antepasados, hace 10.000 años, tenían el mismo cerebro que nosotros. Cuando estaban en el bosque y veían una sombra, no se ponían a reflexionar si era un oso que los quería agredir o era una rama. Disparaban. Porque si ponían a pensar y era un oso, se morían. Y no había otro momento. Entonces nosotros, por suerte, tenemos un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, por experiencias previas, emociones previas, aprendizajes previos en un contexto que cambia. A veces, muy pocas veces, pensamos, decidimos racionalmente, lógicamente y analíticamente. No tenemos recursos cognitivos para vivir racionalmente. No podríamos vivir racionalmente. La pregunta tiene que ver, así más o menos decidimos. También el contexto influye. La gente que nos rodea, los diarios que leemos, los periodistas que seguimos, la música que escuchamos, los vecinos, los compañeros de trabajo, van influyendo. El contexto de cada uno influye en cómo decidimos. Así que así básicamente decidimos los humanos. La mayor parte del día no consciente, en forma automática, basado en emociones del momento, emociones previas, aprendizajes previos, experiencias previas, en un contexto que cambia. A veces racionalmente, muy pocas veces, lógicamente, analíticamente, ahí hay gasto energético, pero no podemos darnos el lujo de gastar energía permanentemente porque no la tenemos, recursos mentales. Y también decidimos por el contexto. En este paradigma, en este framework, mucha gente se hace la pregunta muy interesante que se hiciste vos. ¿Quién decide? ¿Decidimos nosotros? Esta es una cosa que mi mujer nunca, cuando a veces voy a la televisión y le explico rápido, nunca lo entiende y siempre se enoja conmigo, pero voy a tratar de explicar porque seguramente les pasó a ustedes. Yo no decidí cuándo me enamoré de ella. Decidí cuándo me casé con ella. Yo el día que me casé dije, bueno, vamos a un casamiento en tal lugar. O sea, yo siempre digo, uno decide cuándo se casa, pero no de quién se enamora. Siempre entiende al revés y no me entiende que yo no estoy enamorado de ella. Pero les pasa a ustedes, cuando te gusta alguien, ¿quién decide? Porque a vos por ahí te conviene que te guste alguien racionalmente, pero te gusta otro o otra. Pero, ¿quién decide? Entonces, la pregunta entonces es muy atinada. ¿Quién decide? Bueno, hay un debate. Muchos piensan que somos seres racionales, los menos. Muchos piensan que somos máquinas biológicas y que no tenemos libre albedrío. Y la mayoría pensamos, o una gran parte en la cual me incluyo, que a veces tenemos libre albedrío, a veces decidimos. Yo quise venir a la charla y le dije a Nacho, sí voy, fue una decisión racional, pero a veces, no, la mayor parte de las veces no decidimos. Y el contexto influye. Y con eso termino. Da para una charla también, es mi tema, pero en Austria, casi 100% de los austríacos dona los órganos post-mortem. Es una decisión importante donar los órganos post-mortem, ¿no es cierto? O sea, no es una decisión banal como achicar esta respuesta o no achicar. En Alemania, casi nadie dona los órganos. 10%, 12% de los alemanes donan los órganos. Es raro porque es misma geografía, mismo idioma, misma cultura. Es como si los cordobeses donaran los órganos y los rosarinos no.
El mate, la yerba la misma, el clima. ¿Por qué? Cuando uno saca el carnet de conductor en Alemania, hay un formulario y una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, dona los órganos en Alemania. Nadie marca, por ende nadie dona. En Austria, cuando sacan el carnet de conductor, hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan. O sea, hasta decidir órganos influye por el contexto. Ahora, podemos influenciar el contexto también, ¿no? Por eso... Podemos influenciar el contexto también. Claro, el premio Nobel de Economía de este año pasado fue de Richard Taylor, que es básicamente uno de los pioneros del nudge, de un empujoncito. Uno puede, por ejemplo, en Ámsterdam, creo, en el aeropuerto, Nacho decía, se puede manipular eso. Bueno, por eso se puede ayudar y se puede manipular, así que hay que estar atento a esto. La sociedad tiene que decidir esto. En Holanda, creo que era en el aeropuerto, chequeen en la web, pero no me acuerdo, pero creo que era el aeropuerto de Ámsterdam, teniendo un problema, que los varones orinaban fuera del mejitorio. Entonces había mucho líquido, gastaban mucha plata en lavandina, no sé cómo que limpian esto, mucho recurso humano. Y lo que hicieron fue, pusieron un mosquito en el medio del mejitorio. Entonces todos los varones querían... y se solucionó el problema de ir afuera del mejitorio. Esos son nudge, empujoncitos a la toma de decisiones. Y también hay un tema de voluntad, digo, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros queremos una Argentina impulsada, digamos, donde se valorice el talento y demás, podemos tener capacidad de pensamiento independiente y decir, bueno, acá estamos equivocando, viendo el país y viendo su trayectoria y viendo lo que pasa en los otros lugares del mundo, todo me indica que esto no va a funcionar si no hacemos determinadas cosas. De repente el contexto no lo está viendo, pero vos lo vistes en base al análisis y empezás a decir, digamos... Bueno, ¿por qué le dije al principio que yo llegué en un tren a Buenos Aires? No para hacerme canchero ni para que usted me... No, ¿saben por qué? Porque lo único que tuve en mi vida fue conocimiento. O sea, y hoy... Nunca me imaginé tener tantos empleados, ni que tanta gente trabaje en INECO, ni tener contadores, CEOs. La verdad que nunca me imaginé. No heredé nada. Tuve conocimientos. Y ese es el modo que siempre Nacho lo dice, y por eso lo respeto y lo aprecio. El conocimiento es la mayor arma de una persona, pero también del país. En la Argentina tenemos sesgos mentales, que a veces pensamos que somos ricos en recursos naturales. Somos, no tanto como pensamos, pero tenemos recursos naturales. Pero eso no hacen un país rico. De hecho, tenemos recursos naturales, no tanto como pensamos, pero tenemos, y tenemos 30 o más de pobreza, tenemos de personas en la pobreza, tenemos miles de problemas. O sea que el recurso natural claramente no desarrolla inclusivamente un país. Tampoco los veranitos financieros, que tuvimos varios en la Argentina, o crecimiento económico. Lo que más o menos asegura el crecimiento económico sustentable a largo plazo es la inversión en conocimiento, en desarrollo humano. Y eso no es solo educación, eso es invertir en los cerebros de los chicos. Hoy, en la Argentina, tenemos un problema. De 10 chicos, 4 tienen algún tipo de malnutrición. No solo desnutrición, sino déficit de vitamina, anemia. Vivir en la pobreza es un contexto que, aunque se alimente bien a alguien que vive en la pobreza, usa los recursos cognitivos. Yo le dije que los recursos cognitivos no son ilimitados. Tenemos pocos recursos cognitivos. Cualquiera de nosotros, pues no quiero decir los pobres, cualquiera de nosotros que por suerte no vivimos en la pobreza, podemos pensar qué hacer mañana o pasado, si viviríamos en condiciones de escasez, tendríamos que usar todos los recursos cognitivos para ver qué comemos en un rato, cómo alimentamos a la familia, dónde dormimos más cómodo. Entonces, la pobreza no solo se soluciona con crecimiento económico, que es necesario, y mejor economía, que es necesaria, pero no suficiente, ni con recursos materiales, que son necesarios, pero no suficientes, sino con cambios del contexto. Además, mejorar la educación e invertir en ciencia y tecnología. A Nehru en India, hace unas décadas, más de 50 años, lo cuestionaban porque Nehru invirtió fuertemente en institutos de investigación, en investigación básica en la India. Entonces le decían, Nehru, ¿no es un país demasiado pobre la India para invertir en conocimiento, en investigación y tecnología? Y él respondió, justamente porque somos pobres, debemos invertir en investigación y ciencia. Acá a veces hay un concepto que tenemos que crecer, ser ricos y después como hobby invertir en ciencia e investigación. No, vamos a ser ricos, desarrollados, e inclusive si antes invertimos en el desarrollo humano, que incluye proteger los cerebros, educación de calidad y ciencia y tecnología. Así que, como decía Nacho recién, el conocimiento y la mirada a largo plazo es clave. Obviamente que hay emergencias. Yo soy médico,
Los hospitales tienen una guardia. Es importante la guardia. Hay médicos muy importantes que están en la guardia. Pero los hospitales son más que la guardia. A veces en la Argentina, y celebro este meeting, estamos todos en la guardia. Muchos tienen que estar en la guardia, pero también otros tienen que estar en el hospital, en desarrollar maternidad, investigación. El hospital es mucho más que la guardia. A veces en nuestro país es solamente, si fuera un hospital, la guardia. Muchísimas Bueno, gracias, muchas Facundo. ¿Te gustó?